Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a seguir aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. En esta ocasión, como ya se estarán dando una idea por lo que se ve en pantalla, vamos a seguir hablando de los protocolos. El tema de protocolos ya advertí que era largo y creo que después de este queda un episodio más de protocolos y ya con eso pasamos a lo que son extensiones y a ver dentro de todo lo que son los capítulos finales, pero vamos a seguir con este tema. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es la herencia de protocolos, que hasta ahora no lo vimos. Se puede presuponer, pero no lo vimos. Vamos a hablar de lo que son los protocolos como tipo y cómo castear, que es muy parecido a cómo casteamos hasta ahora. Así que vamos a comenzar con ejemplos y así vamos a ir viendo distintas características de los protocolos, que lo veo por lo menos de una mejor manera. En principio quiero que veamos lo que es la herencia de protocolos. ¿A qué me refiero con herencia de protocolos? Nosotros hasta ahora, por ejemplo, tenemos clases que podrían heredar de otras, podemos tener clases que se conformaban a protocolos y los protocolos en sí tienen una particularidad que también pueden tener herencia. ¿Cómo funciona esto? Si un protocolo hereda de otro protocolo, este nuevo protocolo, o todo lo que se ajuste, mejor dicho, a este nuevo protocolo, tiene que conformarse al protocolo de los cuales hereda, más los elementos que agrega el protocolo nuevo. Creo que se entiende mejor con el ejemplo, pero es decir, si tenemos un protocolo A y un protocolo B que hereda de A, vamos a tener que implementar todos los elementos de A más los elementos que agreguemos en B cuando nosotros queramos conformarnos al protocolo B. Así creo que se entiende mucho mejor. Y vamos a considerar nosotros en este caso, volviendo a los ejemplos que habíamos visto anteriormente, el tema del protocolo representable contexto. Vamos a hacer un protocolo que se llame descriptible. De hecho, en los ejercicios se llamó descriptible, creo que al protocolo para hacer descripciones y cosas así. Pero en este caso vamos a hacer un poco diferente. Vamos a hacer que descriptible herede lo que es representable contexto. Porque la descriptible va a tener lo que es la descripción textual y a su vez va a tener un elemento más. Así que vamos abajo de lo que es la creación del protocolo de representación contexto. Y vamos a escribir protocolo descriptible, y ahora para decir de que herede ponemos los dos puntos como haríamos en una herencia normal y ponemos representable contexto, abrimos y cerramos llave y dentro de esto podemos escribir lo que es el cuerpo. Ahora bien, ¿de cuántos protocolos se puede heredar? Cuando nosotros recordamos lo que eran clases, las clases solamente podían heredar de una sola clase, es decir, una herencia simple. Ahora, cuando hablamos de protocolos, recordemos que la conformación a protocolos, porque esto más bien en vez de herencia es como una conformación, estamos diciendo que algo que se conforma a un protocolo se tiene que conformar en este caso a los elementos del protocolo actual y se va a conformar a otro protocolo más. En el caso de los protocolos justamente tenemos la ventaja de que tenemos muchas más opciones, es decir, podemos decir que se conforme a más protocolos. Con lo cual, acá aunque nosotros pusimos que descriptible sea solamente heredado de representable contexto, o herede mejor dicho de representable contexto, también podemos agregar más protocolos, no tenemos límite. ¿Cómo hacemos para agregar más protocolos? Al igual que los protocolos normales, le ponemos distintas comas para decir, bueno, este protocolo y este protocolo y este protocolo y así seguimos. Entonces vamos a hacer que el protocolo descriptible en este caso tenga una variable, var, que vamos a llamar descripción resumida, es decir, va a ser una descripción corta, que va a ser de tipo string y va a ser de solo lectura, es decir, abrimos y cerramos llave y dentro de esto ponemos get. Y si vemos, tenemos a dado, que es representar el contexto, o por lo menos se adapta al protocolo de representar el contexto, y vamos a cambiar eso para que en vez de que sea adaptable a representar el contexto, se adapte a lo que es el protocolo descriptible. Entonces cambiamos eso, descriptible, es decir, extensión o extension, dado dos puntos, descriptible, y acá nos marca un error porque no se está conformando el protocolo. Vemos que lo que es dado al extenderse tiene lo que es descripción textual, con lo cual se estaría conformando a representar el contexto, pero para descriptible no nos basta solamente con eso, porque representar el contexto está conformado, pero necesitamos agregar un elemento más, que es descripción resumida. Entonces vamos a crear una nueva variable en lo que es el dado, ponemos var, vamos a llamarla descripción resumida, dos puntos string, abrimos y cerramos llave, return, y en este caso vamos a hacer que devuelva un dado, simplemente ese string. Con lo cual ya no estaríamos conformando el protocolo y uno diría, ¿cuál es la utilidad de este protocolo que agrega solamente una variable que se llama descripción resumida? Sé que a priori no parece tener utilidad y con este ejemplo no es tanto, la idea es ver
que se puede hacer. Vamos a hacer que todo lo que se conformaba a lo que era representar el contexto ahora se conforme a lo que es descriptible, con lo cual ya dado se conforma. Si nosotros obtenemos la descripción resumida, vamos a obtener como resultado la versión corta de la descripción, que va a ser un dado, porque es un dado. Y ahora cuando obtenemos la descripción textual va a ser la descripción completa, que es un dado con tanta cantidad de caras. Vamos al segundo ejemplo, que era hamster cuando lo extendíamos. Vemos que hamster tiene descripción textual, bien, dentro de su definición original. Ahora bien, si queremos que se conforme a lo que es, en vez de representar el contexto descriptible, vamos a cambiar en la extensión que dice extension hamster representar el contexto. Vamos a poner que sea extension hamster descriptible. Abrimos y cerramos llave. Y acá vamos a tener otro error porque nos falta todavía el elemento de descriptible, que lo definimos que era descripción resumida. Entonces, entre la llave que antes estaba vacío, vamos a agregar lo que es la variable y ponemos var descripción resumida. Ahí la E la puse mayúscula en minúscula, de resumida, dos puntos string. Abrimos y cerramos llave, return, y ponemos el string que diga un hamster. Simplemente esa descripción es como darle un nombre a lo que es la clase. Básicamente una descripción resumida es un hamster. Además, bueno, la descripción completa la tenemos en la otra variable. Borro esta comilla que me pasé del arco. Y en lo que es el camino de dados, ya se darán cuenta de lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar lo que es representar el contexto por descriptible. Y le agregamos lo que es la variable var descripción resumida de tipo string. Abrimos y cerramos llave. Return camino de dados. Eso como un string y listo. Si vamos a probar con un ejemplo, por ejemplo con un hámster, vamos a crear un hámster que es la forma más simple. Let Carlos es igual a hámster, abrimos paréntesis, nombre, dos puntos, vamos a llamarlo Carlos obviamente para que esto tenga sentido. Cerramos paréntesis y ponemos print Carlos punto descripción resumida, y después hacemos otro print que diga print de Carlos punto descripción textual y le damos a correr. Vemos que nos dice un hámster y un hámster llamado Carlos, son las dos descripciones que habíamos creado. Vamos a borrar este ejemplo para seguir viendo distintos temas. Otra de las cosas que podemos hacer es que los protocolos solamente sean conformables por clases, porque hasta ahora un protocolo podía servir para hacer que una enumeración, una estructura o una clase se conforme a dicho protocolo, pero podemos tener protocolos que solamente queremos que las clases lo puedan utilizar. ¿Cómo hacemos eso? Si vamos por ejemplo al caso de descriptible, acá en descriptible, y queremos decir de que solamente las clases puedan utilizarlo, lo que tenemos que hacer es protocol descriptible, dos puntos, ponemos la palabra class, coma, y seguiría lo que es por ejemplo la herencia si hubiese algo, y si no hubiese nada directamente sacamos la coma. Es decir, protocol, el nombre del protocolo, dos puntos, la palabra clave class, y si esto hereda de algún protocolo, tenemos que poner la coma y los protocolos de los cuales heredarían normalmente. Con lo cual la única diferencia es agregar la palabra clave class y coma en caso de ser necesario. Con esto, ¿qué hacemos? Forzamos a que sí o sí el protocolo sea conformable por lo que es una estructura. ¿Qué pasa si por ejemplo vamos a la definición de dado y en dado en vez de que sea class ponemos struct? Si vamos a compilar, vemos que Xcode nos marca un error. Y el error está acá cuando decimos que se adapte a descriptible. ¿Por qué? Porque descriptible es solamente válido para clases. Entonces, hacemos el control, el command Z o el control Z depende del sistema en que estén para deshacer ese cambio. Y vamos a compilar nuevamente. Compilación exitosa. Perfecto. Y así es como hacemos que protocolos solo sean conformables por clases. Ahora vamos a ver lo que es el tema de composición de protocolos. Así que vamos a dejar todo lo que habíamos visto hasta ahora un poco de lado. ¿Sí? Vamos a poner muchos enters. Ahí está. Ya nos separamos mucho. Y ahora vamos a hacer como ver que una variable o un elemento se conforma a dos protocolos por lo menos o más. ¿Cómo hacemos esto? Lo que tenemos que hacer en principio es vamos a crear dos protocolos para que esto tenga sentido. Protocol
nombrable, abrimos y cerramos llave y hacemos que tenga, por ejemplo, lo que es una variable que se va a llamar nombre de tipo string, que sea, por ejemplo, de lectura y escritura, para hacerlo variar un poquito. Vamos a crear otro protocolo que sea protocol. Vamos a llamarlo en este caso con edad. Abrimos y cerramos llave. Dentro de esto ponemos otra variable var edad, dos puntos, entero, que sea de lectura y escritura, es decir, getSet. Y vamos a crear ahora una clase, por ejemplo, persona, que se conforme al protocolo nombrable, coma, y el protocolo con edad. Abrimos y cerramos llave. Creamos la variable nombre de tipo string. Creamos la variable edad de tipo entero. Y creamos el inicializador que complete esos dos datos. Entonces ponemos init, abrimos paréntesis, nombre, dos puntos, string, coma, edad, dos puntos, int, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave, self.nombre es igual a nombre y self.edad es igual a edad. Entonces, si ahora creamos, por ejemplo, una función, ponemos func, esto ya fuera de lo que es la definición de las clases y los protocolos, ponemos func, desear feliz cumpleaños, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, que no devuelva nada, entonces abrimos y cerramos llave, pero para desear feliz cumpleaños tenemos que saber a quién. Entonces, entre los paréntesis, que es donde irían los parámetros, por ejemplo, podríamos poner la etiqueta externa a, espacio, etiqueta interna individuo, pero queremos que el individuo no sea una persona, o sea, puede ser cualquier cosa, puede ser un animal, por ejemplo. Uno puede celebrar el cumpleaños a un perro, uno puede celebrar el cumpleaños a una persona. Entonces, ¿qué características tienen estos elementos? Que van a tener un nombre y que van a tener una edad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Lo que vamos a hacer es que se conforme esto a los dos protocolos. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros dijimos que los protocolos servían para representar tipos, y en este caso lo que tenemos que poner es dos puntos, como haríamos para poner un tipo, pero como vamos a poner dos tipos, uno diría, no podemos, solamente se puede poner un tipo, y hasta ahora lo único que tenemos que se conforma a los dos protocolos de nombrable y con edad es persona. Y como no queremos ser tan estrictos y queremos ser más abstractos, podemos poner las dos cosas o más, por eso se le llama composición. Entonces podemos poner, por ejemplo, nombrable, ponemos el símbolo de ampersand y ponemos el protocolo con edad. Entonces con esto estamos diciendo de que la función desear feliz cumpleaños, que toma con etiqueta externa a y que toma con etiqueta interna individuo, dos puntos, va a ser de tipo, en este caso, nombrable y con edad. Es decir, se va a conformar a los dos protocolos. ¿Qué hacemos dentro de la función? Ponemos print, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de esto un string que diga feliz cumpleaños. Vamos a poner operador de interpolación, individuo, punto, nombre, coma, ya tienes, operador de interpolación de nuevo, individuo, punto, edad. Entonces, lo que va a hacer esta función es desear feliz cumpleaños, va a tomar algo que se conforme a nombrable y con edad, y vamos a imprimir el mensaje que diga feliz cumpleaños, el individuo, que es justamente lo que se conforma a estos dos protocolos, le vamos a pedir el nombre, coma, ya tienes la edad, y me olvidé agregarle años. Ahí está, para que tenga más sentido. ¿Por qué podemos extraer estos dos elementos? Nombre y edad, y son los únicos dos elementos que podemos extraer del argumento. Porque el argumento no sabemos de qué tipo es. Solamente sabemos que se conforma a estos dos protocolos. ¿Solamente se puede con dos protocolos? No. Podemos poner 3, 4, 20, lo que uno vea necesario. Pero la idea es que nosotros podemos con el ampersand decir de que va a pertenecer a un protocolo y a otro. Se usa con protocolos, con tipo no tiene sentido. Por ejemplo, el tipo entero se adapta a distintos protocolos. Por ejemplo, se adapta al protocolo de hashable o de hashable, que se puede hacer un hash sobre un entero. Se puede aplicar, por ejemplo, también el comparable, porque un entero lo podemos comparar con otro y ya lo vimos. Nosotros vimos hasta ahora, por ejemplo, el operador de menor y el operador mayor, y uno diría, es normal. Los operadores a priori son funciones. Entonces,
para que se conformen a las funciones y uno crea un objeto, por ejemplo persona, nosotros no podemos decir que una persona es menor que otra. Ahora podemos decir que una persona de menor edad es menor que una persona de mayor edad. ¿Cómo lo haríamos eso? Tendríamos que hacer que la persona sea de tipo comparable, o mejor dicho, se adapte al protocolo de comparable o comparable. Asimismo existe lo que es el protocolo de igualable, existen un montón de protocolos a los cuales se pueden conformar los objetos. Entonces vamos a ir viendo algunos de esos un poco más adelante porque todavía no terminamos con lo que son protocolos. De hecho, en el siguiente episodio, si mal no me equivoco, vamos a hacer que algo sea ordenable para que sea más interesante. Pero por ahora vamos a seguir con lo que es esto. Así que espero que se haya entendido cómo funciona la función. Y para que esto tenga sentido, obviamente, vamos a crear let Carlos, que sea igual a persona, abrimos paréntesis, nombre, dos puntos, un string que diga Carlos, coma, edad, dos puntos, y vamos a decir que Carlos tiene 30 años, ¿sí? Entonces vamos a desearle un feliz cumpleaños a Carlos. ¿Cómo hacemos eso? Llamamos a la función desear feliz cumpleaños, abrimos paréntesis, a dos puntos, Carlos, cerramos paréntesis, es decir, desear cumpleaños a Carlos. Esa es la idea de las etiquetas internas y externas, jugar con los nombres para que las funciones no tengan nombre extremadamente largo como lo hacía anteriormente. Con esto podemos leer que dice desear feliz cumpleaños a Carlos. Es bastante claro lo que va a hacer ese código. Va a ser feliz cumpleaños a Carlos, o a priori tendría que hacerlo si el desarrollador es bueno. Si le vamos a correr, nos dice feliz cumpleaños Carlos, ya tiene 30 años. Muy bien. Entonces ya podemos hacer que algo se conforme a distintos protocolos, hacer esa comprobación y que la función tome cosas un poco más abstractas. Con funciones así, nosotros no nos tenemos que adaptar solamente a una persona. Podríamos crear después una clase mascota, una clase animal, una clase planta, porque sí, me gusta celebrar el cumpleaños de las plantas, por alguna razón. Pero se pueden hacer ese tipo de cosas. Entonces ya vemos las posibilidades que nos dan. Vamos a borrar lo que es este ejemplo y vamos a ver un último caso para poder entender un poco mejor el tema del tipado y cómo convertir entre tipos con protocolos. Nosotros habíamos visto el cómo hacer casteo de casting previamente con distintos tipos. Los protocolos son prácticamente igual, pero quiero verlo con un ejemplo para que se vayan todas las dudas. Entonces vamos a crear un protocolo. Protocol, lo vamos a llamar tiene área. Abrimos y cerramos llave. Ponemos una variable var, área, dos puntos, double, que sea en este caso de solo lectura porque no nos interesa escribir un área. Entonces abrimos llave, get y cerramos llave. Y vamos a crear distintos objetos que se conformen a lo que es tiene área. Vamos a crear en este caso una clase que se llame círculo, que se conforme a tiene área. Abrimos y cerramos llave, creamos una constante let pi, que va a representar el número pi, es igual a 3.1415.927. Vamos a crear una variable var que la vamos a llamar radio, que va a ser de tipo double. Y vamos a crear lo que es la variable var área, que va a ser también de tipo double. Abrimos y cerramos llave. Y vamos a hacer un return. Y vamos a hacer un return de ¿qué? De pi por radio al cuadrado. Es la fórmula. ¿Y cómo hacemos esto? Ponemos pi, símbolo de por o de multiplicación, que es el asterisco, por radio. Esto representa pi por radio al cuadrado, que es la fórmula para calcular el área de un círculo. Ahora creamos un inicializador, init, que solamente tome un radio. Entonces ponemos radio, dos puntos, double. Cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave y ponemos self.radio es igual a radio. Ahí está. Entonces ahora si creamos una instancia de círculo, esta se va a conformar a tiene área y va a calcular lo que es el área. El área del círculo es pi por radio al cuadrado, entonces pi por radio, que es exactamente lo mismo. Ponemos un valor aproximado de pi. Este no es pi, es una aproximación. Swift incorpora en la librería estándar una definición de cuánto vale pi, cosas así. En este caso, por cuestión de ejemplo, no nos molesta ir con tanta imprecisión de usar este número. Al fin y al cabo, la diferencia no es tan alta y para el propósito que tenemos no es importante. No buscamos una precisión extremadamente alta. Vamos a crear ahora otra clase, class, que la llamamos país, que se va a conformar también al protocolo de tiene área, dos puntos,
tiene área. Abrimos y cerramos llave, creamos una variable, área, double. Creamos ahora un inicializador, init, abrimos paréntesis, área, double. Cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave, self.area es igual a área. O sea, hasta ahí no hay nada raro y uno diría, pero un país tiene que tener un nombre. Para nuestro ejemplo, no. Justamente ahí donde va el tema de los modelos, no es necesario que sea exactamente igual a la realidad. En este caso queremos que un país solamente tenga un dato que es el área. No es muy interesante, pero funciona. Y vamos a crear ahora una tercera clase que sea class animal. Esta es parecida a algo que habíamos creado. En este caso no se va a conformar a tiene área porque no tiene sentido de que se conforme a tiene área. Abrimos y cerramos llave. Y vamos a poner lo que es una variable var que llame patas. ¿Sí? int. Porque no nos interesa que tenga media pata. Vamos a considerar patas completas. Y vamos a agregar un constructor que es init. Abrimos paréntesis. Patas. int. Cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave, self.patas es igual a patas. Hasta ahí vamos bien. ¿Y para qué creamos este animal si teníamos cosas que se conformaban a tiene área? ¿Y para qué creamos también ese protocolo? Bueno, vamos a crear un arreglo, var, lo vamos a llamar en este caso objetos, que va a ser de tipo arreglo, es decir, abrimos y cerramos corchete, y dentro de esto ponemos any object, porque queremos que sea algo de cualquier tipo, pero un objeto, es decir, que sea una clase. Ponemos es igual y definimos por extensión más bien lo que es la lista de elementos. Vamos a poner acá que sea círculo. Abrimos paréntesis, ponemos radio, dos puntos y vamos a hacer que tenga un radio de 2. Cerramos paréntesis, coma, animal, abrimos paréntesis, ponemos patas, dos puntos y queremos que sea un animal de 4 patas, entonces ponemos 4, cerramos paréntesis, coma, y después ponemos por ejemplo lo que es un país, abrimos paréntesis, área, dos puntos y queremos que tenga un área de 43 millones. Ahí está. Para que esto sea más lindo a la vista, me comí un 0 ahí. Lo ponemos separado con guión bajo, entonces queda 43-000-000, que representa el número 43 millones. Para hacer exactamente lo mismo que sin los guión bajo. Para nosotros visualmente es más legible el número así. Entonces, si ahora por ejemplo creamos un bucle for, objeto, in, objetos, abrimos y cerramos llave, y ponemos dentro de esto por ejemplo un if, y ponemos algo tan simple como objeto is tiene área, abrimos y cerramos llave, podemos poner un print que diga es un elemento con área. En caso contrario ponemos un else, abrimos y cerramos llave, y dentro del else ponemos lo que es el print que diga exactamente lo contrario. Es un elemento sin área. Entonces, se me fue. Entonces, si le damos a correr, vemos que dice, es un elemento con área, es un elemento sin área, es un elemento con área. ¿Por qué? Círculo tiene área, animal no tiene área, país tiene área. Perfecto. ¿Qué es lo que hicimos acá? Usar el is, como lo hacemos para el casting normal, para establecer tipos o comprobaciones de tipo en este caso. Con esto estamos comprobando de que algo es del tipo tiene área, y ahí es donde podemos volver a confirmar de que los protocolos definen tipos. ¿Podemos hacer algo un poco diferente? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponemos en el if, dentro del for, en vez que diga objeto is tiene área, ponemos if let objeto con área es igual a objeto. En vez de is ponemos as, signo de interrogación, porque nosotros no sabemos si es de tipo tiene área.
y tiene área. Entonces quedaría if let objeto con área es igual a objeto as, signo de interrogación, tiene área, abrimos y cerramos llave. Y vamos a cambiar el print para que diga es un objeto con área. Y ponemos ahora el operador de interpolación. Y ponemos en este caso y objeto con área punto área. Porque sabemos que es un objeto que se conforma al protocolo tiene área. Sé que esto lo hice de volada sobre lo que es el código ya escrito. Vuelvo a leerlo, es un bucle for, objeto, in objetos, algo cerramos llave. Dentro de esto tenemos un if que trata de almacenar en lo que es una constante temporal. If let objeto con área es igual a objeto as, signo de interrogación, porque no sabemos si es justamente un objeto que se conforme al protocolo tiene área o que es de tipo tiene área. En ese caso se guarda en lo que es objeto con área e imprimimos el mensaje es un objeto con área y nos imprime el área. Y en caso contrario dice es un objeto sin área. Si le vamos a correr a esto, nos da es un objeto con área 12.56.63.708. El otro es un objeto sin área porque recordemos que era un animalito. Y en el tercer caso es un elemento con área y tiene un número muy lindo que es 43 millones. Punto cero porque es un número en punto flotante. Pero así vemos cómo nos podemos conformar a protocolos, cómo podemos conformar tipos con los protocolos, cómo podemos anidarlos. Y esa es la idea. Así que ya con esto vamos cerrando lo que es el episodio de hoy, un poco larguito. Nos queda todavía un episodio más y con eso cerramos protocolos. Después pasamos a extensiones y ya temas dentro de todo para redondear. Quedan todavía episodios, quédense tranquilos. O inquiétense, depende cómo venga la cuestión. La idea es aprender lo más que se pueda el lenguaje. El lenguaje tiene mucho para ofrecer y un lenguaje no se aprende con poquito. Y de hecho, de este curso no van a salir programando juegos ni nada de eso. Eso ya lo vengo avisando. Pido disculpas si alguien creyó eso, porque eso se aclaró en un principio. Acá se aprende el lenguaje de programación. Después el uso de las librerías y esas cosas es uno que uno tiene que ir perfeccionando. El uso del lenguaje no es lo mismo verlo y escucharlo a programarlo. En la teoría todo es hermoso, lindo y fácil. Y hasta entendible. A veces. Y en la práctica no. En la práctica suele tomar tiempo acostumbrarse a estas cosas. Swift tiene cosas muy raras como... raras. No son raras pero que pueden volverte loco. Que es el tema de por ejemplo el unnamed o el weak. Incluso el lazy cuando trabajábamos en referencias. Y todo ese trabajo así como... no muy divertido de ciclos de referencia fuerte y cosas así. Tenemos el tema de protocolos que es muy amplio. Ya le digo, al que sepa Java, protocolo le tendría que resultar medianamente fácil, no es tan complicado en ese aspecto. Pero aún así, la idea es perfeccionar un poco más y obviamente hacer los ejercicios que se propone, aunque parezcan simples, porque muchos parecen tontos los ejercicios, pero requieren haber entendido el video para poder hacerlo, o mínimo saber copiar bien las cosas. Ya de por sí una buena habilidad. Así, con esto vamos cerrando. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de compartir, comentar, suscribirse, dejar comentarios. Eso que ya lo dije. Bueno, perdón. Eso ayuda muchísimo. El dejar reseñas o el opinar en me gustó por tal razón o no me gustó porque te trabaste o lo que sea la razón por la cual no le haya gustado. Se acepta tranquilamente y de hecho son formas de mejorar el producto. Las palabras de agradecimiento también se agradecen mucho. Vaya redundancia. Pero si una crítica destructiva, vuelvo a avisar, como lo digo siempre, ya parte del speech, no pierdan su tiempo porque no sirve de nada. Si no le gustó, digan el porqué. Se acepta justamente, no está para que guste a todos. La idea es mejorar la cosa y que ustedes puedan aprender un poco más. Me gustó los comentarios que estuvieron viendo en los últimos videos en particular, me gusta mucho. Quiero subir un video explicando lo que es cómo instalar el compilador de Swift en Ubuntu. Si alguien ya más o menos tiene cancha, por así decirlo, o ya le agarró la mano a lo que es el manejo de ciertas cosas de desarrollo, creo que ya lo puede hacer por su propia cuenta. Incluso hay un scriptcito que hice el año pasado para poder instalar Swift con justamente ejecutando el script, descargando el archivo. La idea es hacer un script un poco más completo que permita instalar, comprobar versiones y cosas así. Estoy todavía creando lo que es el script y mi mala condición de servicio de internet por este tiempo no me va a permitir subir ese video, porque necesito para ese video descargar todo lo que es la parte de una actualización grande de Windows y cosas así, que es parte de la instalación de Bash y después el uso de Bash para instalar lo que es el compilador de Swift y así poder compilar Swift también en lo que es Microsoft Windows y así tendríamos las tres plataformas programando.
Vuelvo a disculparme por la despedida tan larga, pero quiero aclarar de que quiero subir un video con eso porque estoy viendo comentarios de cómo hago en Windows. Por ahora usen la web, hay distintas formas de poder programar en Swift desde la web, pero de manera nativa, o por lo menos simulando ser nativo en Windows se puede, en Windows 10 no hay ningún problema. Para atrás no, pásense a máquina virtual, hay alternativas, hay muchas formas de hacerlo, pero en Windows 10 lo podemos hacer de manera casi nativa, que es utilizando el bash que instalamos en Ubuntu. Así que van a subirse el video de bash primero y finalmente lo que es un video explicando cómo instalar Swift de una manera sencilla. Ese mismo script es válido para cualquier distribución de Linux. Así que ya con eso me voy despidiendo. Espero que les haya gustado el tutorial y será hasta la próxima.